Hola amigos, hola, ¿cómo están? Bien, estuvimos hablando sobre qué es la física, ¿ya? Y es una ciencia, es decir, es un conjunto de conocimientos que se encarga de estudiar la materia, energía, cómo éstas van a evolucionar en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Ahora, hay que limitar lo que yo sí puedo estudiar en física con lo que no puedo estudiar en física, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo estudiar en física algunos fenómenos como cómo se produce un arco iris, cómo se produce un rayo, cómo funciona un motor eléctrico, cómo se cae una pelota, etcétera, etcétera. Cosas como esas, ¿ya? Pero hay cosas que yo no puedo estudiar, ¿ya? Yo no puedo estudiar lo feliz que te pones cuando ves mis videos. Yo no puedo estudiar lo aburrido que te pones cuando ves mis videos, ¿verdad? Son fenómenos que ocurren, pero que yo no puedo estudiar con la física, ¿no? Probablemente con otras ciencias sí, pero no con la física, ¿no es cierto? Yo no puedo estudiar los fantasmas, yo no puedo estudiar, em, no sé, las cosas como esas, ¿no? Que sale. Entonces, para eso podemos definir el concepto de magnitud física, ¿ya? Todo aquello que yo puedo medir. Una magnitud física es toda aquella propiedad que yo puedo medir. Y acá hay varios ejemplos y tú me vas a dar más. Tú me tienes que dar más ejemplos. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, la altura de un estudiante. ¿Es algo que yo puedo medir? ¿Es algo que es una propiedad de un sistema físico? Claro, es una propiedad del estudiante. ¿Cierto? ¿Le puedo asignar un valor? Claro, la altura del estudiante es 1,95 m. ¿Verdad? Ya. ¿Puedo medir la duración de un video? Claro que sí. Un video de física súper divertido como el que yo hago dura 16 minutos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Puedo medir la fuerza de un golpe? Claro que sí, ¿no es cierto? Yo he golpeado, no sé, un saco de box con una fuerza de 300 newtons, por ejemplo, ¿no? Puedo medir la velocidad de un gato corriendo cuando está de techero. Puedo medir la energía eléctrica que produce una máquina. Puedo medir la temperatura a la que hierve el agua. Puedo medir la potencia que produce un foco. Puedo medir em, la intensidad luminosa que genera el sol. Puedo medir la energía eléctrica que consume tu teléfono mientras lo cargas. Y así se te ocurren varias cosas que podemos medir, ¿verdad? Ya. Entonces, esas propiedades que podemos medir reciben nombre de magnitud física. Y hay muchísimas. Y se clasifican. Pero ojo, hay dos criterios para clasificar a las magnitudes. Dos criterios. El primer criterio es por su origen, es decir, que hay unos más básicos que otros, y hay otro por su naturaleza. ¿Ya? Hablemos primero de la clasificación de las magnitudes por su origen. ¿Ya? Por su origen se clasifican en dos. Fundamentales, que vendrían a ser como, que vendrían a ser los ladrillos que permite construir el resto de magnitudes. Como te dije antes, hay muchísimas magnitudes, pero solamente 7 de esas me permiten construir el resto de las magnitudes derivadas, que es el otro tipo, que son muy, muy variadas. Entonces, tú clasificas las magnitudes bajo el criterio de por su origen y se dividen en fundamentales y en derivadas. ¿Cuáles son esas 7 magnitudes fundamentales? ¿Cuáles son? Ahora, mucho cuidado en esta parte. Yo te pido que te lo sepas, que estés anotando conmigo. Estás anotando conmigo, ¿no es cierto? Estás anotando en tu cuaderno, ¿ya? ¿Cuáles son las 7 magnitudes? Longitud, masa, tiempo, temperatura. Son siete, ¿ya? Intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica,
E, intensidad luminosa y también cantidad de sustancia. ¿Ya? Es lo que voy a tener. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Pero ¿qué es eso? No entiendo. ¿A qué te refieres? Probablemente algunos son más familiares que otros. Longitud, masa, tiempo e incluso temperatura me parece que son más cotidianos para todos, ¿cierto? Entendemos el concepto de longitud, de masa o de tiempo, de temperatura, ¿no? Pero y el resto, no te preocupes, lo vamos a cubrir brevemente, ¿ya? Ahora son esos 7 y necesitan un tratamiento más especial. Y yo te he hecho una tablita más adelante con esas 7 magnitudes, ¿listo? Pero todavía no te la muestro, ¿listo? Todavía no te la muestro. Ahora, y tú me puedes decir, oye, pero falta, pues, ¿dónde está fuerza, velocidad, aceleración, área, potencia? No sé, cualquier otra magnitud que se te ocurra. Como te dije, tienes que combinar a estos y una vez que los combines, obtienes las magnitudes derivadas. Lo que básicamente se hace en análisis dimensional, por ejemplo, te voy adelantando yo. ¿Y cuáles son algunas magnitudes derivadas? A ver, díctame tú, díctame, díctame. No me estás dictando. Ay, sí, gracias, ahora sí. ¿Verdad? Área, muy bien, ahí podría escuchar área. Volumen, muy bien, gracias. Velocidad, por ahí al fondo, alguien dijo, ¿no es cierto? Gracias, gracias, ahí al fondo. Me alegro que al fondo no estén ahí jugando. Ah, fuerza, muy bien, gracias. Muchas gracias. Densidad. Y bueno, energía, muy bien, gracias. Sí, te leí la mente, ¿sí o no? No me vas a decir que no te leí la mente. Claro que sí, pues. ¿Ya? Entonces, recapitulemos. Las magnitudes se clasifican bajo dos criterios. En el criterio que hablamos por su origen, son dos. Son fundamentales, que son 7. ¿Ya? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Y si juntamos estas, obtenemos las derivadas: área, volumen, velocidad, fuerza, presión, densidad, potencia, bla, 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 bla. ¿Ya? Muy bien. Pero hay otro criterio, que es el de por su naturaleza. Las magnitudes se pueden clasificar bajo un criterio de su naturaleza. O son escalares o son vectoriales. A este nivel de física, cuando hablamos de la palabra escalar, lo vamos a relacionar con la palabra número. Si una magnitud requiere únicamente de un número para describirse completamente, es una magnitud escalar. ¿Ya? Y vectorial. Cuando una magnitud se describe mediante un vector, que es tópico del siguiente capítulo, por si acaso. ¿Ya? Cuando hablo de vector, es que necesita un número y una dirección. Vamos por un ejemplo. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque si yo digo, el paciente tiene 37 grados centígrados, ese enunciado es suficiente para indicar la información sobre la temperatura. La temperatura es 37 grados centígrados. ¿Ya? Este material metálico se funde a la temperatura de 1500 grados centígrados. La información tiene sentido, completo y bien. Pero si yo aplico lo mismo a una magnitud vectorial, que puede ser, por ejemplo, la velocidad, entonces necesito más. El carro viaja a 80 kilómetros por hora. No está completo, porque el carro puede viajar a 80 kilómetros por hora hacia el norte, hacia el sur, hacia una pared, hacia un poste, en dirección vertical hacia abajo porque está cayendo, en dirección vertical hacia arriba porque está haciendo una acrobacia. No lo sé. Necesito hacer necesito dar más detalles hacia dónde se está moviendo. Ah, hacia dónde. Mm. Además de un número, le asigno una dirección. ¿Ya? Vamos a medir otra magnitud escalar. Masa. ¿Listo? El estudiante tiene una masa de 50 kilogramos. Entonces, con esa información, completo.
No tiene sentido decir, tiene una masa de 50 kilogramos hacia el sur. No, ¿no es cierto? Eso es ridículo. ¿Ya? Vamos a contrastarlo con otra magnitud vectorial. ¿Qué se te ocurre? Fuerza, muy bien, gracias. Gracias, gracias ahí al fondo. Que adelante no están participando. ¿Ah? Fuerza. Digamos, a ver, un boxeador aplica una fuerza de 80 newtons a su oponente. Pero puede ser en el pecho, en la cabeza, en un brazo, no lo sé. Te das cuenta que la fuerza, además de tener un valor numérico, necesita asociarse una dirección. Y así hay una cantidad diversa. ¿Qué otra magnitud escalar? Tiempo. Muy bien. ¿Y otra magnitud vectorial? Aceleración, muy bien, aceleración. ¿Ya? Muy bien. Vamos a explorar a detalle cada uno de estos más adelante. Bien. Sigamos hablando. Necesitamos hablar de más conceptos, poco a poco. ¿Ya? Hablemos de la palabra unidad. ¿Listo? Está bastante asumido por nosotros que es una unidad. Es más, conocemos ejemplos, pero vamos a intentar definirlo. Bien, una unidad es una referencia. ¿Ya? Es una referencia que es el producto de un acuerdo, de un convenio, para establecer el valor de una magnitud física. Por ejemplo, si yo voy a medir distancia, mira, yo voy a medir distancia, ¿ya? Y vamos a medir la distancia, ya, mejor vamos a hablar de la longitud, ya vamos a medir la longitud, la altura de una persona, ¿listo? Bien, podemos decir, bueno, una persona es alta, es baja, pero en física no podemos estar hablando en esos términos tan ambiguos. ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? ¿No? En vez de eso decimos, bueno, esa persona tiene una altura de 1.80 metros, 1.65 metros, 1.20 metros, ¿no? Y en base a ese valor establecemos si es alto o bajo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un recién nacido, tendrá pues, no sé, 75 centímetros, por ejemplo, ¿no? Pero si estamos hablando de un hombre adulto, diremos, tendrá 1,75 m de altura, ¿no? Entonces, ese metro es la unidad, es el patrón de referencia que hemos acordado para medir distancias, ¿no? Claro, incluso la unidad depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, si vas a medir la distancia desde una ciudad A hasta una ciudad B, ¿lo vas a hacer en metros? No, creo que kilómetros sería más adecuado, ¿no? Si estamos trabajando en un laboratorio de entomología, en un laboratorio con insectos. Ya, ¿cuánto mide este insecto? Bueno, mide 0.0001 kilómetros. Es ridículo, ¿no? Diremos, pues mide tantos milímetros, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, incluso depende del contexto, hay una unidad adecuada. Lo mismo pasa con otras unidades que conocemos, el kilogramo para productos que compramos en un mercado. La arroba también es una unidad de medida que se utiliza cuando se realizan ciertas compras de ciertos productos, ¿verdad? El joule es la energía es la unidad que se utiliza para la energía. Pero no siempre, ¿verdad? Hay otros conceptos, por ejemplo, en mecánica cuántica utilizamos otras unidades, ¿no? En diferentes contextos se utilizarán otros. El amperio es la unidad para medir la intensidad de corriente eléctrica. ¿Listo? Y dependiendo del contexto se utilizará ese u otro, ¿no? El watts, que es para potencia. Y así es la unidad. ¿Ya? Entonces cada magnitud tiene asociada su unidad. Un conjunto de unidades en realidad. Hablemos de otra palabra. Hablemos de la palabra medir. Voy a medir la altura de un estudiante. Voy a medir la velocidad de un carro. Se miden magnitudes. ¿Listo? ¿Y qué es? Es comparar. Medir es comparar. ¿A quién voy a comparar? Una unidad, lo que hemos visto antes, para conocer cuántas veces está contenida en una magnitud. Es que se mide magnitudes, ¿ya? Solo aquello que se puede medir, es decir, que tiene una magnitud asociada, es posible que se pueda estudiar en física, ¿ya? Por ejemplo, el proceso de medir la longitud, la distancia, por ejemplo, de un pueblo A un pueblo B, requiere que tengamos una unidad de medida, el kilómetro, por ejemplo, ¿ya? Voy a ir desde el pueblo A hasta el pueblo B. ¿Listo?
Y hemos establecido que la unidad será el kilómetro. Entonces, diré, ¿cuántos kilómetros hay desde A hasta B? ¿Cuántas veces está contenido? Por ejemplo, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Diré, hay 5 kilómetros desde el pueblo A hasta el pueblo B, ¿no es cierto? Y así con cualquier otra unidad, con la masa también, por ejemplo, con cualquier otra, ¿ya? Ahora, necesitamos seguir hablando. Vamos a hablar ahora de las unidades en el sistema internacional de unidades. ¿Listo? Hablemos. El sistema internacional de unidades es un acuerdo que hemos realizado varios países del mundo, a excepción de algunos ahí que no quisieron unirse, ¿ya? En el cual se establece un convenio sobre cuáles son las magnitudes fundamentales y dichas estas, cuál va a ser la unidad con la que vamos a trabajar y cuál será el símbolo de esa unidad. Y por acá hay un apartado extra que se llama dimensión. Pero tú confía en mí por ahora, que yo te explico más adelante sobre qué es eso, ¿ya? Pero bien, mira, vamos a hablar de las magnitudes en el sistema internacional. Están las magnitudes fundamentales que me permiten crear todas las magnitudes que vamos a tener. Y las fundamentales que me permiten crear las derivadas y con eso está completo todo el paquete de magnitudes, salvo que se necesitan unas dos más que se llaman magnitudes auxiliares, que ahorita te explico. Mira, las magnitudes fundamentales ya te dije son 7 y ya te las debes saber de memoria, por favor. Ya, para este punto, acaba este video y voy a ir yo y te voy a preguntar cuáles son las 7 magnitudes fundamentales. ¿Ya? Yo mismo voy a ir a preguntarte cuáles son y me tienes que responder cuáles son las 7. Pero repasemos cuáles son: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Cada una de ellas en el sistema internacional tiene su correspondiente unidad. Por ejemplo, para la longitud es el metro. Para el kilogramo, perdón, para la masa es el kilogramo. Para el tiempo, el segundo. Para la temperatura, Kelvin. Ojo, Kelvin, no grado Kelvin. Kelvin. Para la intensidad de corriente eléctrica, el amperio. Para la intensidad luminosa, la unidad recibe de candela. Y la cantidad de sustancia es el mol. Cada uno tiene su símbolo, ¿ya? Que yo sé, conoces. Por ejemplo, metro, M. Kilogramo, kg. Segundo, S. Kelvin es una K mayúscula. Amperio, A mayúscula. Candela, C, D. Y mol, mol. Y aquí está esta columnita que es la de dimensión. ¿Por qué? Porque estamos estudiando precisamente las magnitudes fundamentales, porque a partir de estas se hacen las magnitudes derivadas, que es una parte muy importante que se trabaja en análisis dimensional. Y en análisis dimensional, de verdad que solamente me interesa la magnitud con la que se trabaja. No me interesa si vale 1 millón o vale 0.5. Me importa qué representa lo que estudio. Entonces, para eso se le asigna un símbolo a cada magnitud, que recibe el nombre de dimensión. Ahora, vamos con esto. La dimensión para la longitud es la L mayúscula. Para la masa, la M mayúscula. Para el tiempo, la T mayúscula. Para la temperatura, la letra griega teta. Para la intensidad de corriente, la I mayúscula. Intensidad luminosa, J. Cantidad de sustancia, la letra N. Es como se representa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estas son nuestras magnitudes fundamentales. Existe otro conjunto de dos magnitudes pequeñitas que me permite complementar todo lo que hemos hecho esto. Vienen a ser las magnitudes auxiliares, que básicamente están relacionadas con ángulos, ángulo plano. ¿Listo? Y cuando hablo de ángulo plano, hablo precisamente de eso, ¿no es cierto? La abertura que hay entre dos rayos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 90 grados, ya sabemos cómo es, ¿no es cierto? Como la esquinita de una habitación. 180 grados echado. 360 grados, una vuelta. Habitualmente, creo que cuando se les presenta el concepto de ángulo, la unidad con la que se trabaja es la de grados hexagesimales, pero en el sistema internacional la unidad es el radián,
¿ya? Y su símbolo es rad. Y 2 pi radianes equivale a 360 grados hexagesimales. Ya, con eso vamos a trabajar. Y el otro ángulo es el ángulo sólido, que es la versión en 3 dimensiones del ángulo. ¿Ya? Como por ejemplo, poquito ángulo sólido, ¿cuánto sería? A ver, abre tu boca un poquitito, así nomás, poquitito. Es poquito ángulo sólido. Ahora, abre tu boca harto, es más ángulo, una abertura mayor, ¿no es cierto? Listo. La unidad del estéreo radian y el símbolo correspondiente es el SR. ¿Ya? Muy bien. Ahora, solamente para finalizar esto, estoy haciendo este video desde Perú, de donde es probablemente la, la mayor audiencia. Pero si eres de otra parte, pues me alegro mucho y yo sé que existe un equivalente de esto en tu país. Vamos a hablar del sistema legal de unidades de medida del Perú, llamado SLUMP. ¿Qué cosa es el SLUMP? Mira, resulta que es necesario tener un acuerdo legal sobre cuánto vale cada unidad y cuál es su símbolo, en qué ámbito se usa, cuánto vale, cuál es el patrón de medida, etcétera. ¿Ya? Entonces, el sistema legal de unidades de Perú es un reglamento establecido en una ley, la 23560, y es de uso obligatorio en actividades desarrolladas en el Perú. ¿Ya? Y tiene como base al Sistema Internacional de Unidades. O sea, básicamente es reafirmar que en el Perú se utilizan las unidades del Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Te doy un ejemplo. Mira, yo te voy a vender arroz a ti. ¿Listo? Y tú me vas a comprar, digamos, 1 kilo de arroz. ¿Ya? Pero como yo soy así, yo te quiero engañar, entonces te digo, ya, acá hay 1 kilo. Pero en realidad, te digo, no, en realidad hay, digamos, 990 gramos. Pero yo te he dicho que hay 1 kilo. ¿Te estoy robando? Sí, un poquito, ¿no? O sea, pero ya es tan pequeño que tal vez ni te das cuenta, ¿no es cierto? ¿Listo? Pero imagínate que te vendo 1 tonelada de arroz, o sea, 1000 kilos de arroz. Y por cada kilo te robo un poquitito. Ahí sí se notaría mucho más la diferencia, ¿no? Y después tú vienes y me dices, oye, no, acá no hay lo que tú dices. No, acá en mi balanza así dice. Y de verdad, pues, en mi balanza sí dice. Pero en la balanza tuya dice menos. Entonces, ¿quién tiene razón? Tenemos que ir con una balanza que sea neutra. Lo que en los mercados se conoce como balanza municipal, por ejemplo, ¿no? Una balanza bien equilibrada que sirve para despejar cualquier tipo de dudas. Vamos y medimos y dices, no, sí, tenías razón, me equivoqué, ¿no? Y te doy lo que te tengo que dar. ¿Ya? Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, existe el slump, un reglamento que dice, tanta cantidad de masa es 1 kilogramo, tanta longitud es 1 metro, tanta cantidad es 1 metro cúbico, cuando hablamos de, digamos, sustancias como cemento o cualquier otro material, ¿no? Ahora, ¿es importante reglamentarlo? Sí, porque imagínate que no hacemos instrumentos bien calibrados y eso genera pérdidas. En este caso, pérdidas económicas, ¿no? Ya, bueno, te robé, no sé, $1000, 1000 soles, yo qué sé. Bueno, ya pues te robé y listo, ¿no? Pero, ¿qué tal si estamos hablando de un laboratorio farmacológico que está haciendo un medicamento y se equivocaron? En los instrumentos, en vez de poner 1 mililitro, pusieron 0,1 mililitros y fabrican la sustancia, un medicamento, y porque el material no estaba bien regulado bajo los estándares del slump que se exigen en el sistema internacional, se hizo una medicina con menos sustancia de lo que debería ser y no funciona. Y miles de personas se ven afectadas en cuanto a su salud. Ahora te das cuenta de lo importante que es, pero bueno, yo me he extendido mucho en este video. En el siguiente video hablaremos más sobre análisis dimensional. Muchas gracias, espero que te suscribas. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto, adiós.